Los moais de la isla de Pascua. Una vez más nos enfrentamos con otro enigma que aún sigue despertando muchas dudas y sobre el cual no existe una única explicación convincente para toda la comunidad científica. Nos referimos a los moais de la isla de Pascua. ¿Cuál fue su significado? ¿Qué son los moais? Los moais son estatuas monolíticas con una cabeza desproporcionada respecto del resto del cuerpo, hechas en piedra volcánica de la isla, con una altura de entre 2 y 10 metros de altura, si bien existe una de las esculturas aún en la cantera en la que se extraían las estatuas de una sola pieza, con una altura de 21 metros y 65 centímetros, una fabulosa mole de piedra volcánica que pesaría alrededor de 270 toneladas. El resto de moais oscilan entre 4 y 85 toneladas aproximadamente, dependiendo de la época en que se esculpió. Así, existen varios años en que las estatuas fueron construidas. Existen algunos moais datados entre el año 500 y 600 después de Cristo y los últimos moais datan de entre el año 1500 y 1600 de nuestra era. Estas estatuas eran situadas por sus autores en pedestales de piedra a modo de plataforma ceremonial, aju, e igualmente iban tocados de una especie de sombrero, pucao, que se colocaba sobre las cabezas y también de un gran peso, con la consiguiente dificultad de colocarlo en su lugar definitivo. Existen varios tipos de moais dependiendo de la época de construcción o de otras circunstancias. Así, encontramos moais hechos en piedra de toba de tipo lapilli, son sin duda los más frecuentes. Encontramos también algunos hechos de traquita blanca, otros de escoria roja y por último algunos pocos de basalto. ¿Cómo movieron los moais? La primera incógnita que nos asalta es muy evidente: ¿cómo es posible trasladar esas moles de piedra de varias toneladas de peso desde la cantera en las que se esculpían hasta su punto de colocación definitivo? Esta misma cuestión sigue siendo aún debatida en cuanto a las piedras que se movían en el antiguo Egipto a la hora de construir sus pirámides. Pues bien, en lo referente a Rapa Nui, isla de Pascua en el idioma Rapa Nui, existen varias teorías de cómo era posible mover los enormes y pesados moles de piedra que, como ya explicamos, salían de la cantera totalmente terminados. Una de las teorías sostiene que las esculturas eran transportadas haciendo caminar al moai, esto es, balanceando al propio moai de un costado al otro de su cuerpo y consiguiendo así que vaya caminando utilizando cuerdas y unos cuantos hombres. Es posible mover la estatua haciendo deslizar su base. Otra de las teorías sostiene que la forma en que se trasladaban los moai era a través de una especie de trineos de madera o simplemente mediante troncos de madera sobre los que se deslizaba el moai. Otra de las teorías que intentan explicar el movimiento de los moai mantiene que en la isla entre la zona de la cantera y los lugares de emplazamiento de las esculturas, existen una especie de carreteras en forma de V, con piedras incrustadas en los lados de la carretera que quizá permitían que el moai se deslizara sobre ellas. Es posible que dependiendo de la distancia entre la cantera en que se esculpían los moais y su lugar de emplazamiento definitivo, se empleara uno u otro método de transporte e incluso puede ser que se utilizaran varios según las necesidades. En todo caso no se utilizaron carros ni ruedas para mover aquellas moles de piedra y solo era posible hacerlo con cuerdas, fuerza bruta y bastante ingenio como el que demostraron los antiguos indígenas Rapa Nui. ¿Cuál era el verdadero significado de los moais? Sobre esta pregunta referente a los moais y referente a otras culturas antiguas, se han barajado cientos de teorías más o menos disparatadas, algunas bastante increíbles. Ahora analizaremos algunas de las más creíbles, aunque también citaremos algunas fantásticas. Comenzamos. Los moais y la fertilidad agrícola. Según la doctora Ann Van Tilburg, arqueóloga y directora del proyecto de las estatuas de la isla de Pascua, lleva 30 años estudiando estos colosos y desde hace 5 ha creado un grupo de trabajo junto con la geoarqueóloga y especialista en suelos Sara Serwood. Los moais van íntimamente unidos a la fertilidad de la tierra en la que se encuentran. Dicho de otra forma, los moais aseguraban la fertilidad de la tierra y de ahí que la clase dominante de los Rapa Nui obligara a sus súbditos a erigir las esculturas que hoy podemos disfrutar. Según estas autoras,
los trozos de piedra que se desechaban cuando se esculpían las estatuas, fueron regando el suelo de la zona de la cantera en la que se fabricaban. Dado que la piedra de toba era excelente para la agricultura, toda la zona aneja a la cantera era una fuente inagotable de recursos agrícolas. Una vez más, la idea de la fertilidad parece que es común a otras muchas culturas como la cultura nazca del Perú o algunas culturas celtíberas en España. Otra de las teorías sobre el significado de los moais vincula la construcción de las esculturas con la existencia de agua potable. Dadas las escasas precipitaciones de la zona y sobre todo, la necesidad de identificar acuíferos y otros centros de almacenamiento de agua potable, según algunos autores, los lugares de emplazamiento de los moais coinciden con lugares en los que se puede encontrar agua potable y en lugares donde no existe agua, tampoco se encuentran los moais. Es por ello que las estatuas sirven como señalizadores de los lugares donde se puede encontrar agua potable. Según la versión más extendida entre los propios habitantes de la isla y simpatizantes de los moais es que estos representan a los que ya se fueron, es decir, antepasados a los que se trata de revivir en la memoria para que irradien su fuerza. En resumen, podemos afirmar que los moais, al igual que otras manifestaciones culturales de otras épocas, ya sean pictóricas, escultóricas o de cualquier otra índole, son auténticas obras de arte que hay que conservar y cuidar, pues son obra de